Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las escrituras. Y hoy vamos a estar meditando. Ese será el mensaje, meditando en la palabra del Señor, qué significa, cómo lo podríamos hacer y cuáles son los beneficios de ello. Vamos a orar para empezar. Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva, eficaz, porque penetra, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, porque ella nos transforma, porque nos cambia, nos dirige, nos alumbra y te damos gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús te cedo mis pensamientos y mis ideas y dirígeme tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar leyendo en Josué 1:8. Es un versículo o unos versículos de la Biblia que son muy conocidos por la mayoría de nosotros y vamos a recordar esa parte de la Biblia. Y dice así, Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esa es la Nueva Traducción Viviente, pero creo que todos conocemos más bien la versión de Reina Valera y lo voy a leer y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué promesa tan solo en este versículo! Si usted quiere ser prosperado en todo su camino y que todo le salga bien, entonces necesita aprender a meditar y a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y muchos conocemos la palabra de Dios, muchos conocemos las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero nunca meditamos en ellas, nunca profundizamos, y creo que este es un tiempo donde Dios quiere llevar a la iglesia más profundo. Ya no quiere que no solamente conozcamos las historias, sino que busquemos los tesoros escondidos que están allí y que Dios ha prometido que nos lo revelaría a nosotros. No basta simplemente saber una historia. Dios siempre nos está hablando constantemente y nos lleva más profundo. Pero para sacarle todo el jugo a la palabra de Dios, ahora ya no debemos solamente leerla, sino debemos aprender a meditar en la palabra de Dios. Como dice aquí, dice: medita en él de día y de noche. Ahora, ¿qué significa meditar? Meditar no significa leer. Meditar es ir más profundo. Y el diccionario bíblico, no es diccionario bíblico, el diccionario lo define así: el meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión basado a ello, ¿verdad? Cuando tenemos una situación o un problema que tenemos que resolverlo, nos tomamos el tiempo, meditamos en él, qué son las cosas buenas y las cosas negativas, me conviene o no me conviene, y basado a ello tomo una decisión de cómo actuar. Lo mismo está diciéndonos en la palabra: tomarnos nuestro tiempo, conocer cada palabra que estamos leyendo en la palabra de Dios, porque cuántas veces leemos la Biblia
Y hay palabras que no conocemos, mas sin embargo no tomamos el tiempo para averiguar qué significan esas palabras. Y a eso significa ir más profundo, conocer realmente lo que Dios quiso decir al poner esa palabra ahí. Tal vez si te tomas el tiempo para escudriñar, para saber qué significa esa palabra, el versículo o la historia va a tomar un rumbo diferente de al que acostumbras a ir, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tomemos el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y como dice aquí el versículo, meditar de día y de noche en el tiempo que tú tengas. Tal vez en las mañanas sea el mejor tiempo, porque si eres casada y tienes niños chicos, los niños se van a la escuela, el esposo se va a trabajar y tienes el tiempo en la mañana para relajarte, para meditar en la palabra de Dios, para tomarte ese tiempo para escudriñar la palabra. Y hay muchos beneficios de escudriñar la palabra de Dios. Y déjenme compartir alguno de esos beneficios. Y el primero es que nos enfocamos solamente en Dios. Es como decirle, Dios, te voy a regalar esta media hora para escudriñar tu palabra, para que me hables. Tal vez no tengas que leer 2, 3 capítulos de la Biblia. No quiero que leas. Quiero que agarres un versículo de la Biblia, un versículo, y tomes por lo mínimo 15 minutos y permitas que ese tiempo Dios te hable a ti. Eso es un tiempo de intimidad, es un tiempo de revelación de Dios a tu persona. Tal vez sea algo que quieras enseñar, sea algo que Dios te quiera hablar a tu familia, algo que quiera hablarte personalmente, pero tomar un versículo solamente de la Biblia y tomar el tiempo necesario para poder escudriñarlo, meditarlo, estudiarlo, sacarle el mejor provecho que puedas de ese. Pero el primer beneficio es tomarnos ese tiempo para decirle a Dios, Dios, este es tu tiempo, esto es el espacio entre tú y yo. El segundo beneficio es que aprendemos la palabra. La aprendemos al meditar y tomarte el tiempo para eso. Verás que si haces de esto una costumbre, que lo hagas no diario. Ponlo que lo hagas 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que la palabra se empieza a quedar más en ti, que la empiezas a comprender más, que la empiezas a aplicar más a tu vida, porque la estás no solamente leyendo la historia, no te estás aprendiendo simplemente una historia como del Antiguo Testamento, como si leyeras un libro de historia y se te queda en la memoria, sino estás aprendiendo a ir más profundo. Y cuando vas más profundo, la puedes retener más. Y no solamente retenerla aquí, porque muchos tenemos mucha palabra aquí, pero poco dentro de nosotros, poco en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y allí es donde queremos que la palabra llegue a nuestro espíritu, a nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, porque cuando está allí, entonces es ahí el otro beneficio. Vamos a poder actuar en la palabra, la vamos a poder aplicar sin esfuerzo a nuestra vida cotidiana, porque cuando algo está aquí, es difícil actuar en ello. Es difícil poderla aplicar diariamente, sería mucho más trabajo, pero cuando ya la palabra está depositada en nuestro ser interior,
es más fácil actuar. Se vuelve una segunda naturaleza para nosotros. Ya no tenemos que tener esa guerra entre sí, no simplemente sale por naturaleza. La tercera cosa es que Dios nos habla. Dios nos habla. Cuando meditamos, cuando nos tomamos ese tiempo para descansar en Él, para relajarnos en su palabra, para quitar todo pensamiento de preocupación, todo pensamiento que nos trae estrés, todo pensamiento de que tengo que hacer aquello, por eso dije, es un tiempo entre tú y yo. Y cuando le das ese tiempo, Dios siempre nos habla. A lo mejor sea al final, ya los últimos minutos, cuando un pensamiento viene a ti y es Dios hablándote a través de ese versículo, a través de esa pequeña escritura que escogiste para meditar en ella. Hay varios beneficios por los cuales debemos aprender a meditar en la palabra de Dios. Creo que no los dije en orden, así que déjenme, se los pongo en orden como los tengo en mi papel. El número 1 es que nos enfocamos en Dios y tomamos un tiempo para Él. La segunda cosa es que aprendemos la palabra de Dios en una manera más profunda. Aprendemos ese versículo y le sacamos el jugo, le sacamos todo el beneficio sin que nos quede ninguna palabra que no sepamos qué significa. Tercero, Dios nos habla. Eso es muy importante. Dios nos habla cuando meditamos y también cuando leemos, pero cuando meditamos en la palabra, Dios nos habla específicamente y nos habla justamente lo que necesitamos para este tiempo. Cuarto, se nos hace más fácil aplicar lo aprendido porque no está en nuestra mente, sino la depositamos en nuestro corazón y como dije, se vuelve una segunda naturaleza simplemente actuar en eso. Pero creo que lo más hermoso es poder tomarnos ese tiempo para meditar en la palabra, porque queremos vivir una vida de prosperidad. Ahora, cuando hablo la palabra prosperidad, no estoy hablando de dinero, estoy hablando una vida de prosperidad en tener relaciones correctas, en tener amistades que te animen, en tener todo, no. Cuando digo todo, siempre va a haber problemas en la vida, ¿verdad? Pero podemos tener cada cosa en su lugar, distribuir nuestro tiempo, tomar buenas decisiones. La vida es mucho más que dinero. Por eso decía en Josué 1:8, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. En todo lo que hagamos, dentro y fuera de la casa, en nuestro círculo íntimo, en nuestro círculo no tan íntimo, ¿verdad? Dios nos dice prosperarás, porque la palabra de Dios está llena de consejos bíblicos para todas las áreas de nuestra vida. Y si aprendemos a meditar, a tomar ese tiempo para que la palabra baje a nuestro corazón y no solamente esté aquí, vamos a poder actuar en ella. Vamos a poder tomarla, adueñarnos de ella y poder vivir de acuerdo a la luz de la palabra. Entonces, espero que esta palabra haya sido de beneficio. Antes de terminar, quisiera leer otros versículos de la Biblia que hablan acerca de meditar en la palabra. Y hay otro beneficio muy hermoso que se encuentra en Salmo 119:11. Dice: he guardado tu palabra en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón, para no pecar contra ti. Y la palabra es un buen repelente para no pecar contra Dios, ¿verdad? Porque ella nos guía, porque ella nos muestra el camino, porque ella nos dice no.
cuando estemos en una encrucijada de la vida, como lo llama Proverbios, donde no sabemos a qué dirección, es cuando llegamos a un stop y no sabemos, o un alto, y cuál dirección tomamos, continúo, le doy a la izquierda o a la derecha. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos guía, pero también, como dice ahí, es un buen repelente para no pecar, ¿verdad? Y deberíamos de meditar porque es un gran beneficio. En Salmos 19:14 dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Hermano, si aprendemos a meditar en la palabra de Dios, nuestro vocabulario empieza a cambiar en lo que meditamos. Por eso es importante que tanto lo que meditemos sea correcto para que nuestro hablar sea correcto. Salmo 119:55 dice, de noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Así que de noche hay que meditar en el Señor. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que no le agrada? Y cuando reflexionamos en sus cualidades, debemos reconocer que Dios nos hizo a su imagen y que esas cualidades deberían también de fluir a través de nuestra vida, porque Dios nos hizo a su imagen y ahora como hijos a través de Cristo, la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. La esencia de quien Dios es vive dentro de nosotros y la palabra de Dios dice que Dios es amor y ese amor debería de estar en nosotros. Entonces hay mucho en qué meditar, mucho en qué profundizar y viene a mi mente otro versículo que dice que si no amamos a nuestro prójimo, que lo miramos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos? Otra cosa en que meditar. Y por último voy a leer Filipenses 4:8 dice, por si no saben en qué meditar, este versículo nos enseña en qué cosas deberíamos pensar y meditar, dice. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, o sea, concéntrate o piensa, medita. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Interesante que dice el Dios de paz, porque nuestra meditación, nuestros pensamientos, lo que adquiere nuestra atención, son cosas que nos ayudan a estar en ansiedad o nos ayudan a estar en paz. Y Él dice aquí, si meditas en estas cosas, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno, en algo que sea digno de alabanza, si meditas, si aprendes a meditar allí, a quedarte en esto, vas a tener paz. Y cuando tenemos paz, aprendemos a tomar decisiones correctas. Aprendemos a meditarlas y a tomar decisiones basadas a la luz de la palabra. Pero cuando nuestra mente está en guerra y nuestras emociones y nuestros sentimientos están agitados, nuestras decisiones no tienden a ser las más correctas.
Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, que cuando vengan esos tiempos difíciles, cuando el enemigo venga a robarnos la paz o que quiera robarnos la paz, tú puedas decir, no, yo voy a meditar en la palabra de Dios. O voy a enfocarme en Dios. El enemigo siempre va a tratar de robar tu atención de Dios y desviarte de tu enfoque. Y no importa lo que tome y no importa a quién vaya a usar, si sea el carro que va en el camino enfrente de ti o sea la persona que va al lado de ti, el enemigo siempre va a tratar de que tengamos un mal día. Pero meditemos en la palabra de Dios y escojamos, porque es una decisión que tenemos que hacer. No es algo que va a venir a lo natural. Viene a lo natural cuando ya hemos actuado en ello y practicamos y lo practicamos y lo practicamos. Entonces, por naturaleza, nuestra mente siempre va a estar en Dios, concentrado en lo que Dios quiere. Pero mientras no tienes estos hábitos dentro de ti, entonces el enemigo va a tener que puede robar tu paz. Aún a mí, yo tengo que tomar una decisión, no diariamente, pero el enemigo viene y quiere robar mi atención y voluntariamente tengo que tomar esa decisión. Ok, voy a dejar que esto me quite mi paz o me voy a concentrar en lo que Dios dice y en lo que Dios me está pidiendo que haga. Hermanos, tomemos la decisión de que nada ni nadie nos robe nuestra paz. Es un tesoro poder tener paz, especialmente en este tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere, como dice aquí, que todo les salga bien, que tengan un día hermoso, que la luz de la palabra de Dios alumbre vuestro entendimiento y que aprendamos a vivir a la luz de la palabra todos los días de nuestra vida. Y somos la luz del mundo, hermanos. Somos la luz del mundo y no podemos apagar o querer esconder lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Padre, en el nombre de Jesús, te pido tu bendición sobre cada persona que va a escuchar esta palabra. Te pido, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Te pido que tú prosperes, Señor, cada persona, Señor, cualquier área de su vida que necesita prosperidad, sea espiritual, sea física, sea mental, Señor, sea emocional, sea económica, Señor. Te pido que tú suplas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, Padre, de acuerdo a esa provisión que tú ya tienes en el cielo para ellos, Padre. Pedimos que se manifieste en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.